Bueno, ese texto, según lo que hablamos, cita a otros autores para después contradecir su postura, ¿sí? En muchos textos se hace eso. Otras veces los autores, para argumentar a su favor, retoman a otros que le dan la razón y que le dan buenos argumentos para seguir sosteniendo su idea, ¿sí? La mayoría de los textos argumentativos son polifónicos, ¿sí? Dejan entrar las voces en diferentes maneras, ¿sí? O le reconocen el estatus del locutor, ¿sí? Dicen, tal persona dijo tal cosa y utilizan el discurso directo, lo citan, o a veces le toman la idea y dicen, como Reiter afirmaba, todos nosotros somos parte de un aparato y las representaciones sociales, bla, bla, bla. Pero no lo citan, toman la idea y se toma la libertad de reformular la idea. El discurso indirecto. Muy bien. Y la intertextualidad es algo más amplio todavía. No estoy citando las voces de los otros necesariamente. Estoy trayendo a colación otros conocimientos, otros textos que yo leí están metidos de alguna manera en el texto presente, ¿sí? Cuando se nombra algo de la Odisea, ¿sí? O de justamente el viaje del héroe, o sea, un tema muy que pasa todo el recorrido de la literatura, ¿sí? La cita es algo específico, es cuando vos le tomás la voz al otro, pero decís exactamente sus palabras, ¿sí? Es el estilo directo. Me cansé de esto. Tiene toda esta fórmula, ¿sí? El estilo directo, o la cita, lo mismo, ¿sí? La intertextualidad, primero, no solo está retomando voces de otros, sino que puede ser que esté retomando obras, temas, ¿sí? Sin decírnoslo. O sea, Borges, ¿leyeron? ¿Alguno leyó Borges? Borges hace todo el tiempo esto, o sea, retoma otras historias, ¿sí? La cábala es una intertextualidad todo el tiempo en los textos de Borges, y todo lo que tiene que ver con los conocimientos sobre la cábala. Todo código oculto, complejo, bueno, Borges lo retoma, ¿sí? En intertextualidad en sus textos. Cuando uno lee a Borges necesita leer 10 millones de cosas para entender ese texto, ¿sí? O sea, ir a leer un poco de esto de, no sé, del tiempo infinito y las concepciones del tiempo infinito, circular, cuestiones que le interesan mucho y repite en sus textos. O muchos de sus textos son intertextuales, sobre el Martín Fierro, ¿sí? Eso es intertextualidad, ¿sí? Cuando los textos se ligan entre sí. Nosotros todo el tiempo en el ambiente académico leemos textos que son intertextuales, ¿sí? Porque las teorías se van encadenando entre sí, ¿sí? Sobre todo en nuestras ciencias, que pueden convivir diferentes visiones de la realidad, ¿sí? Determinado autor, para plantear una postura nueva, necesariamente en su texto va a tener que hablar sobre la postura anterior y criticarla, ¿sí? Para decir, esa no es la explicación correcta de este suceso o de este hecho social. No me parece porque tal cosa, porque esto no se da en todos los casos, ¿sí? Nosotros en metodología vemos un material que habla sobre el campo científico, ¿sí? Lo vemos a Bourdieu, que da su visión del campo científico, y después vemos una autora, Norsetina. Los cantos, no me acuerdo el nombre. Norsetina, habla de una postura opuesta, ¿sí? Mientras Bourdieu habla de los aspectos macrosociales, ¿sí? En el campo científico, ella dice, no, lo importante es ver dentro del laboratorio o dentro de determinado ámbito de trabajo, ¿sí? Cada investigador o cada científico, cómo se relaciona con el otro, con los materiales que tiene, y habla de arenas transepistémicas. Y define eso a partir de la crítica a Bourdieu, ¿sí? Y a otras explicaciones de cómo funciona el campo científico.
Bien. ¿Se entiende que hay una diferencia? O sea, es como... El fenómeno de intertextualidad es como mucho más amplio que la cita. La cita es esto. Tomás la voz de alguien y lo dejas hablar en tu texto. ¿Sí? Pasa a ser él el que está hablando y yo dejo de ser el locutor para que él hable. Todo lo que dice entre comillas yo no me hago cargo como autor, se lo dejo a él, digamos, él dice eso, entonces me puedo aislar, ¿sí? Vieron que cuando se cita en la tele alguien dice, me descontextualizaron, dicen después porque le tomaron determinadas palabras y dichas así fuera de donde lo usó o en realidad fue una mala frase, ¿sí? La persona para defenderse de alguna forma dice me descontextualizaron, ¿sí? Me sacaron de donde yo dije estas palabras y me hace quedar mal porque se interpreta de otra forma, como le pasó a mucho. Bien. ¿Todos entienden qué es la intertextualidad? Básicamente, la polifonía es otra cosa, es siempre la voz de otro o una postura de alguien, ¿sí? La intertextualidad es contexto, entre textos, ¿sí? Esto es entre voces, esto es entre personas. Bien. A veces también yo les decía, no es solo entre autores, entre personas individuales que dijeron una cosa, sino que a veces tiene que ver con citar al sentido común. Yo les contaba el otro día algo sobre una postura en lingüística que es el relativismo lingüístico, que el relativismo empieza hablando Seaworth, que es el que la desarrolla, dice, bueno, la lógica natural dice que el pensamiento es universal y que el lenguaje sirve para expresar un pensamiento que se hace previamente al lenguaje. La lógica natural es el sentido común, ¿sí? Nosotros, como aprendemos el lenguaje de chiquitos, naturalizamos la estructura del lenguaje, ¿sí? Y pensamos que es la única, o sea, que esa forma en que nosotros vemos las cosas es la forma en que toda la humanidad la ve, ¿sí? Porque no somos críticos de nuestra estructura mental del lenguaje, ni tenemos comparación con otra distinta. Cuando uno aprende dos lenguas de chico, sí, desde la casa, ¿sí? Dos lenguas nativas, si uno aprende de una madre alemana y un padre que habla español, eso sí, la estructuración de la mente comparando dos lenguas distintas sí me hace decir, no es en todos lados así, en esta lengua se distinguen tales cosas que acá no, entonces yo desnaturalizo la estructura, pero en general todos aprendemos una sola. Bien, en ese caso lo que hace el autor es citar al sentido común, ¿sí? Dice, bueno, las personas como estamos acostumbradas a esto, aprendemos una lengua, la tomamos naturalmente, no nos ponemos a criticar sus estructuras o a pensar si la forma en que nosotros vemos la realidad es la única o no, y así desarrolla su texto, ¿sí? Ahí también hay polifonía, pero hay polifonía en tanto se está citando al conocimiento común, al que todos manejamos, ¿sí? Y nos identificamos con eso que leemos. Bien. Supónganse que un texto diga hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿sí? Hay una publicidad que tengo ahí que dice eso. Eso es un dicho, ¿sí? Que todos conocemos y sabemos interpretar. ¿Los dichos populares? Claro, los dichos, los refranes, la sentencia, bueno, todo este tipo de frasecitas las que vienen detrás de los boletos de colectivo, que ustedes leen, bueno, muchas veces están citadas porque pertenecen al sentido común, las aceptamos todos, ¿sí? A caballo regalado no se le miran los dientes, y hay algunas que se contradicen, ¿sí? Al que madruga Dios lo ayuda y no por mucho madrugar se amanece más temprano. Son lo opuesto, pero nosotros las aplicamos porque el sentido común no tiene reglas de lógica, ¿sí? Cuando nos sirve una, aplicamos una, cuando nos sirve la otra, aplicamos la otra. Nadie nos va a decir que no. Eso también es hacer entrar las voces dentro de un texto, ¿sí? Porque son voces de la sociedad. Les iba a explicar un refrán. Ese refrán también lo retoman en lingüística. Hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Cómo? ¿Las cosas tienen nombre? Si la lengua en realidad no le pone nombre a las cosas, sino que bueno, y discuten sobre esa cuestión. O sea, las cosas están antes que el lenguaje o el lenguaje determina qué cosas yo voy a nombrar, ¿sí? Todo esto tiene que ver también con esa discusión que yo les decía recién. Entonces yo retomo esas frases para discutirlas. La gente piensa a través de esas frases, acepta ideas, ¿sí? Entonces las pongo en discusión y pongo en discusión al sentido común también, ¿sí? Bien. En la post-lectura, que también le podemos llamar lectura crítica,
en donde yo me pregunto acerca de mi proceso cognitivo, ¿sí? O sea, mi avance en el conocimiento a medida que voy leyendo. Esto ya es más complejo, ¿sí? ¿Desde qué perspectiva habla el autor? Y eso lo van a ver enmarcado en determinadas cátedras, seguramente, ¿sí? O en un trabajo que están haciendo. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva habla el autor? La perspectiva se definirá en torno a la disciplina en la que estén trabajando, al tema, ¿sí? Si es un texto argumentativo, ¿qué quiere demostrar? ¿Estoy entendiendo el razonamiento? ¿Vieron cuando uno va haciendo la experiencia de leer y en un punto para y dice, a ver, ¿por qué yo llegué acá? ¿De dónde veníamos? ¿Cómo se había subdividido el tema? ¿Sí? ¿Estoy entendiendo el razonamiento? ¿Puedo relacionarlo con otros textos o experiencias? ¿Puedo relacionarlo con otros textos o experiencias? ¿Conozco autores o teorías que no coincidan con este autor? ¿Cuáles son sus diferencias y cuáles sus coincidencias? Sí, ¿qué aprendí? ¿Para qué me sirve haber aprendido esto? ¿Para qué me sirve haber aprendido esto? Les va a pasar muchas veces que van a leer textos de los que ustedes, según la cátedra que se los esté dando, tienen que aprender varias o muchas cosas que están señaladas por el programa, por las clases teóricas del profesor, pero ustedes posiblemente, porque se encontraron con una experiencia que los acercó a determinado aspecto del texto, se van a acordar de una parte que no necesariamente va a ser la que está señalando el profesor, ¿sí? O por ahí es parte, pero le falta todo el resto, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos esta lectura significativa, o sea que está leyendo una experiencia nuestra, se nos queda fácilmente lo que estamos leyendo, ¿sí? Lo entendemos desde nuestra propia vivencia.